¿Alguna vez has oído voces? ¿Qué sabes sobre las alucinaciones? En el vídeo de hoy vamos a explicar las principales preguntas que suele tener la gente acerca de las alucinaciones y vamos a desmontar los principales mitos a su alrededor. Vamos a concentrarnos sobre todo en alucinaciones auditivas, o lo que se conoce como escuchar voces, y aunque también puede que hagamos alguna otra mención a otros tipos de alucinaciones. Empezamos con el primer mito. Solo las personas con trastornos mentales tienen alucinaciones. Falso. Las alucinaciones pueden darse tanto en población clínica como en población sana, aunque es verdad que en ciertos trastornos mentales graves como la esquizofrenia, la psicosis y el trastorno límite de personalidad, las alucinaciones se dan con bastante frecuencia. Segundo mito. Las alucinaciones no tienen un origen específico. Verdad a medias. Son muchos los factores que influyen a la hora de que aparezcan alucinaciones auditivas en una persona, aunque es cierto que muchos estudios han visto que la exposición a traumas, y sobre todo cuando estos traumas no se han procesado completamente, es un factor de riesgo muy importante a la hora de que aparezcan alucinaciones auditivas. Tercer mito. Las drogas causan alucinaciones. Verdad a medias. Es cierto que existen algunas sustancias que actúan sobre el cerebro, llamadas sustancias psicoactivas, y dentro de ellas los alucinógenos, que pueden provocar alucinaciones auditivas, visuales, olfatorias, gustativas y de todo tipo realmente. Pero como hemos visto, existen otros muchos factores por los que una persona puede tener alucinaciones. Cuarto. La gente que tiene alucinaciones no lo dice. Falso. Cuando las alucinaciones generan un cierto malestar, tienen una cierta intensidad, la persona suele relatarlo a sus familiares, a sus seres queridos, aunque no siempre se tome en serio. De hecho, estoy segura de que has escuchado muchísimas canciones que están hablando de alucinaciones, sean auditivas o sean verbales. Os voy a dejar por aquí una lista de canciones que hablan de manera bastante específica de las alucinaciones que están teniendo. Quinto. Las alucinaciones son voces de otras personas. Verdad a medias. Hay gente que escucha sus propias voces y hay gente que escucha voces de otras personas, normalmente personas conocidas y con las que han vivido o están relacionadas con ciertos eventos traumáticos. Uno de los ejemplos es en personas que han recibido abusos sexuales o maltrato durante la infancia, después tienen alucinaciones con esas personas por las que fueron abusadas o que estaban en esa situación, etc. Sexto. Las alucinaciones son algo relativamente nuevo en el ser humano. Falso. De hecho, las alucinaciones se llevan produciendo durante miles de años en diferentes civilizaciones y culturas, y se sabe que en el Imperio Romano se consumía un tipo de pez que generaba unas alucinaciones que podían durar hasta 36 horas. 7. Las alucinaciones son malas. Falso. Con esto me quiero parar y me quiero extender porque me parece importante que entendamos esto bien. Existen curiosamente diferencias muy grandes entre culturas con respecto a cómo se toman las personas las alucinaciones y cómo se interpretan. En culturas orientales, por ejemplo, tener alucinaciones está relacionado con experiencias religiosas, conversaciones con ancestros, con espíritus, y se consideran experiencias religiosas trascendentales, importantes y por las que se sienten muy afortunados. Con esto quiero decir que depende de dónde hayas nacido y de la cultura que tengas, las alucinaciones van a significar una cosa u otra y van a significar algo positivo o negativo en tu vida. Resulta llamativo, por ejemplo, el caso de Robert Schumann, compositor romántico, que tenía alucinaciones auditivas con bastante frecuencia y que las utilizaba como inspiración para realizar sus tan famosas sinfonías. No obstante, cuando fue avanzando en edad y según se iba haciendo mayor, esas alucinaciones se estaban volviendo tan específicas que acabaron convirtiéndose simplemente en la nota mi, repitiéndose de manera constante. Esto le llevó a tener una relación muy mala con esas alucinaciones, y de esto hablaremos ahora. E hizo que quisiera ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico y que, junto con su trastorno depresivo mayor, intentase quitarse la vida en repetidas ocasiones. Relacionado precisamente con esto, y para mí una de las cosas más curiosas e importantes que he aprendido sobre alucinaciones, es que la relación que tengas con las voces que escuchas determina completamente el contenido de las mismas.
Por ejemplo, si tienes una relación muy hostil, de rechazo, de odio hacia las voces, el contenido tiende a ser más negativo y tienden a producirse esas voces con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Ups. 8. Y último. Las alucinaciones no tienen cura. Falso. Existen numerosos tratamientos para trabajar sobre esas voces y esas alucinaciones auditivas verbales, como son la exposición al trauma que ha generado esas voces, trabajar sobre los antecedentes y detonantes de esas voces, generar respuestas positivas que sean incompatibles con las voces que se escuchan, terapia de compasión, neuroestimulación de las áreas cerebrales implicadas, como son el área de Broca derecha. Es decir, hay muchísimas maneras de acercarse y de trabajar estas alucinaciones auditivas, y sobre todo teniendo en cuenta que habrá que modificar las terapias y adaptarlas a las necesidades y peculiaridades de cada paciente, y buscar sobre todo mejorar esa relación que se tiene con las voces, porque se ha visto que es un factor bastante importante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido muchas cosas, y si os ha gustado, compartidlo con todo aquel que creéis que puede estar interesado, y dejadme en los comentarios qué más cosas os gustaría aprender y sobre qué temas. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!